presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar y mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti te entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí y haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí y haz tu voluntad.
cantamos tu precioso nombre. Te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva. Pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito. Todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva. Pones tu amor en mí y cantamos tu precioso nombre. Te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva. Pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito. Te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva. Pones tu amor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras. En esta mañana nos vamos a sentar a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Y la cita en este día va a ser nuevamente Primera de Reyes, pero en el capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Maanim. Mas él mismo, descendiendo a recibirme al Jordán,
Y yo le juré por Jehová, diciendo: yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Esta palabra que presentó hoy como apertura es la palabra donde el rey David está en el ocaso de sus días, terminando el plan y el propósito de Dios para su vida. Y en esta terminación, así como en la apertura del domingo pasado, expliqué que él había estado en un tiempo como errante en sus decisiones, como que no había completado lo que Dios le había pedido para que pueda sentar en el trono a su hijo Salomón. Esto nos demuestra que él, ya entrando en un vigor dado por Dios, comienza a tomar las decisiones y a ordenar las cosas del reino como debía de hacer antes de que terminaran sus días y de que terminara su propósito aquí en la tierra. Entonces es cuando habla con su hijo Salomón y le da el mejor de los consejos y le dice: hijo, esfuérzate y sé hombre. Y esto no tiene nada que ver con el género de hombre o de mujer. Esto lo que tiene que ver es que Salomón era una persona que se había criado en el palacio, una persona que se había criado como hijo de un rey con todos los beneficios que podía traer esto, una persona rodeado de deseos, de placeres, de todas situaciones que él no tuvo que conquistar, sino que David lo posicionó ya en esa posición. Él nació así, con esos beneficios. En cambio, el padre, para llegar a la posición de rey, tuvo que tener procesos de poder conquistar, de tener paciencia, de tener fe, de poder liberar guerras para poder estar en esa posición. Pero como todo padre a hijo, le dio otra posición mejor. Pero esto hacía que quizás Salomón sea un poco inmaduro en algunas cosas. Y también podemos pensar que quizás David no había hecho las cosas antes por el temor de no verlo preparado a su hijo para estar sentado en el trono. Pero Dios ya le había dicho que él se tenía que sentar. Entonces lo mira y le dice: hijo, lo único que te pido es esfuérzate y madura, sé hombre. Para la posición en la que vas a tener que estar sentado, es necesario que seas maduro. Y sabemos que la posición de hombre, el significado es alguien maduro, apto para ciertas decisiones que debía de tomar. Y le dice: es necesario que puedas caminar, leer en la ley de Moisés, y le da distintos detalles, le dice decretos, mandamientos, testimonios, porque cuando uno es maduro y lee la palabra, descubre lo completo de esa palabra, no solamente algo lineal, sino algo completo. Y le dice: en esa maduración que necesitas, se te va a revelar distintas partes de la ley de Moisés y vas a poder caminar en sabiduría con eso. A mí me llama la atención que Salomón, como sabemos en los capítulos posteriores, cuando queda en el trono solo, le dice el Señor: pedime lo que quieras, y le dice: yo quiero sabiduría. Pero acá encontramos un padre que ya la había descubierto en el hijo y le dice: así como sabio que eres, vas a tomar buenas decisiones. Así en tu sabiduría vas a tener que saber, y sé que sabes lo que tenés que hacer. Entonces yo lo único que te pido, que la sabiduría ya la tienes, necesitas la maduración para poder ejercerla. Pero es bueno saber que el padre ya había descubierto algo que después él pide y añade más Dios sabiduría en él. Entonces el padre le dice: mira, hay cosas que tienes que terminar de mi reinado, que tienes que volver a ordenar, porque yo no tengo permitido hacerlo. Para que tu reinado, tu posición sea exitoso,
y que todo lo que hagas de acuerdo a la palabra y de acuerdo a las decisiones, prosperes en todo lo que emprendas. Entonces le empieza a nombrar y le nombra una situación con un general de ejército de él, que es familiar. Y le dice, ¿sabes lo que pasó con Joab? Bueno, él hizo lo que no estaba debido. Él, en la autoridad que yo tenía en mi reinado, él me acompañó un montón y estuvo a mi lado en todo, pero hubo un momento en que él creyó que sabía más que yo. Yo necesito que tomes una buena decisión con él. Él no puede estar en la posición posterior. Él no puede estar en tu reinado. Él no puede estar cuando tú estés sentado en el trono. Y también hay otro que me ha maldecido de una manera tremenda. Nunca aceptó mi autoridad. Nunca. Si bien buscó mi perdón, pero él nunca se sujetó a mi autoridad. Así que también no tienes que tenerlo en tu trono porque va a ser perjudicial. Pero hay una familia de los gadalitas que ellos estuvieron conmigo en momentos muy difíciles y me ayudaron en todo lo que pudieron. A ellos hacelos dignos de sentarlos a tu mesa. Cuando tengas que partir el pan, que ellos estén ahí. Y ese fue el mejor consejo que le pudo haber dado a su hijo Salomón. ¿Qué quiero reflexionar? Nosotros somos en Cristo reyes y sacerdotes. Nosotros estamos ya sentados con Él en su trono. Así dice la palabra, juntamente con Él estamos sentados con Cristo en su autoridad. Así que nosotros también tenemos una asignación delegada en Cristo. A ser maduros como hijos para poder estar dignos de la posición en la que Cristo nos ha puesto. A estar sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, gobernando en la autoridad delegada por Dios. Pero para eso es necesario, si bien Él nos puso en la posición, ser hijos maduros. El poder escudriñar la palabra y no ser llevados por cualquier viento de doctrina o de las narices, sino poder con la sabiduría de la madurez que tenemos, descubrir los preceptos, los mandamientos, las revelaciones que hay en esta palabra para caminar en ellas y que sea prosperado todo lo que hagamos. Y prosperidad no es solamente dinero. Salomón no tenía solamente dinero. Cuando vino la reina de Sabá a verlo a su palacio, ella estaba llena de dinero también. Era la completud de su prosperidad. Porque para que seas prosperado en todo, tiene que haber completud. Si no, no nos diferenciamos en nada de aquel que está en el mundo. Pero de esta manera, como David le decía a Salomón, de la misma manera el Señor nos dice: cuando estés en la posición y estés maduro, sentado juntamente conmigo, que ese es tu lugar y esa es tu asignación, en la autoridad delegada que te he dado, siguiendo los caminos y caminando en los preceptos, en las revelaciones que recibís, en la sabiduría que tenés, vas a tener que hacer cosas que vas a tener que tomar determinaciones. Vas a encontrar personas que estuvieron caminando en mi autoridad y acompañándome en mi autoridad. Pero quizás algunas de esas personas llegaron a un momento donde creyeron de que sabían más que el rey, más que aquel que le habían delegado la autoridad de gobernar. Y quisieron hacer las cosas a su manera, a escondidas de la autoridad. Entonces me acompañaron un tiempo, pero después entendían que aquel que estaba dando órdenes o aquel que tenía la autoridad, me parece que no está haciendo bien las cosas. Lo voy a hacer a mi manera. También te vas a encontrar
Y esta es mi reflexión también con personas que nunca se van a someter a la autoridad. Van a buscar el favor de la autoridad, van a rogarle, van a querer los beneficios, pero nunca se van a someter a esa autoridad. Pero va a haber otros que los vas a ver y son los buenos que van a estar sentados a nuestra mesa. Y le tenemos que compartir el pan porque son aquellos que fueron capaces de caminar con nosotros en los momentos difíciles. Ahora somos nosotros los reyes y sacerdotes, pueblo. Y estos consejos de sabiduría siguen vigentes hasta el día de hoy. Te invito a cerrar tus ojos y puedas meditar en este día. Dios está necesitando para estar sentado juntamente con Él hijos maduros que puedan revelar la palabra de Dios a sus vidas y ponerlas en práctica para que todo lo que hagan prospere. Y prosperidad no es dinero nada más, aunque es imposible seguir los mandamientos de Dios y que no te vengan las añadiduras. Imposible, porque se manifiestan o se manifiestan. Pero tienes que entender que prosperidad es completud. Entonces te dice madura para que yo pueda soltar en la posición que te he puesto la completud de todas mis cosas. Pero vas a tener que tomar decisiones que van a parecer drásticas. Y esas decisiones a veces vas a tener que completar la obra de quitar de tu agenda, quitar de tu vida. Algunas personas que quizás caminaron bien en un tiempo, pero que después creyeron saber más que la autoridad que estaba establecida. Hicieron a su antojo, a escondidas, creyendo que sabían más. O quizás tengas que cortar también con personas que en apariencia buscan el favor, pero nunca se han sujetado. Pero sí tienes que compartir la mesa, hermano mío, partir el pan. Aquellos favorecidos que supieron estar en los momentos difíciles. Dios está esperando que nos posicionemos y seamos maduros para tomar buenas decisiones. Meditemos. Vamos a aplaudir al Rey de Reyes. Aleluya. Oh, glorioso Señor. Poderoso y precioso Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Tome su lugar, tome su asiento. Gracias, chicos. Vamos a compartir la palabra. Y quiero traer parte de las cosas que he hablado en el día de ayer, solamente establecer que en la reunión del sábado traté de poner un punto central o fundamental y muy hasta primario, hasta muy simple. Y es que en la mayordomía, nosotros, todo hombre o mujer, es un mayordomo, un administrador
de su vida, de su tiempo, de sus decisiones, de sus acciones. Y como hoy es el día en el cual nosotros como casa venimos y presentamos primero fruto, que estamos en el comienzo de este año, quisimos establecer ese punto central de quién es el que administra o el que gobierna o tiene la mayordomía en tu vida. Si es el dinero o es usted el que gobierna sobre el dinero. Y establecíamos algo muy simple y sencillo, que el dinero es el mejor sirviente, pero es el peor amo. Y si el dinero empieza a gobernar tu vida y ese amor al dinero o esa actitud con respecto al dinero, entonces eso te va a esclavizar y te va a someter. Y que cuando nosotros como iglesia traemos las enseñanzas de los principios de cómo honrar a Dios y venir con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos y primicia, nosotros no estamos, el mundo te va a decir, te sacan, te piden, y usted tiene que entender bien el vocabulario, porque ni sacamos ni pedimos. Usted necesita una casa, usted necesita el hombre de Dios al cual llevar tu ofrenda, al cual darle tu diezmo, al cual traerle las primicias para que ese hombre de Dios suelte la bendición sobre tu vida. Entonces no se trata, por eso nosotros debemos desconfigurarnos de esa cultura. Ni te sacan ni te piden. Nosotros recibimos y tenemos dentro de la reunión el momento en el cual venimos y traemos nuestra ofrenda y presentamos nuestra manera de servir y adorar a Dios con nuestros bienes. Entonces, eso tenemos que hacerlo claro. Y dice, pero usted no se lo pide. No, entienda bien, es recibir, y usted tiene que, como ser humano, nosotros necesitamos a ese hombre a quien nosotros, o esa casa donde nosotros vamos a llevar la ofrenda, las primicias y los diezmos. Entonces, en el día de ayer establecíamos muy claro eso, de quién es el que gobierna y cómo usted tiene la administración sobre eso. El Señor nos habla luego, como lo vine diciendo hace unos 15 o 20 días atrás, en Mateo 6, el libro de Mateo, y en el capítulo 6, en el versículo 32, 33 nos habla, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles eran esas cosas? Las cosas eran los versículos anteriores. Dice que el mundo se afana por el vestido, qué van a vestir, qué van a comer, como esto. Y el Señor nos da los ejemplos simples y sencillos. Mirad las aves del cielo, mirad la hierba del campo, la naturaleza. Mi Padre la alimenta y la viste. ¿No hará mucho más a vosotros? Ahora, eso viene de cuando el Señor en el capítulo 5 habla el Sermón del Monte, y en el capítulo 6 nos habla acerca de que nosotros no tenemos que tener la mente enfocada o vista o alineada a eso, sino confiar y creer en el Señor. En el libro de Mateo se cita muchas veces en los versículos, primeros versículos, la palabra afán. Y afán es un cambio de enfoque. Me enfoco en el dinero sería, o me enfoco en mi proveedor. El Señor dice, no os afanéis qué comeréis o qué vestiréis, porque el mundo anda atrás de eso. Ustedes búsquenme a mí, busquen el reino de Dios, y estas cosas os serán añadidas. Entonces, afán es un cambio de enfoque. ¿Me enfoco en el dinero o me enfoco en mi proveedor? Usted decide.
Cuando la persona opera con sudor de la frente, es decir, yo con estas dos manitos y con este lomo, yo trabajo para mí, yo me esfuerzo para lo mío. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Usted le está diciendo a Dios, correte de mi vida que yo me la arreglo solo. Yo me abastezco. Pero cuando usted empieza a poner el orden, usted le dice a Dios, yo trabajo con estas manos, pero necesito tu bendición, necesito tu favor, necesito que los cielos sean abiertos sobre mi vida. Y ahí pone el orden. Si usted suplanta a Dios, usted va a tener que ser el sustento de su casa. Pero si usted tiene a Dios, Dios es tu proveedor y el que te ayuda y te bendice. Amén. Entonces, cuando uno opera con esta cultura, el afán, entonces estamos afanados, vamos a tener un enfoque en esas cosas y no vamos a tener un enfoque a Dios. Y el punto es este, lo tengo anotado, por eso lo leo. Si usted es el proveedor, preocúpese. Si usted es el que decide que va a ocuparse en el mantenimiento de la familia, ocúpese y va a tener la mente ocupada. Pero si sabe que Dios es su proveedor, despreocúpese. Qué hermoso es confiar y tener al Señor. Confiar que Dios es nuestro proveedor y nuestro Señor. Cuando Adán peca, cuando Adán comete y desobedece, que toca del fruto que Dios le dijo, no comas de este. Ahora fíjese que Adán tenía todos los árboles del huerto, tenía para comer con todo lo que había allí, no sé si ciruela, naranja, manzana, tenía todo para comer. Pero Dios le dijo, de este no me lo toques, este no lo toques. Y cuando Adán tocó eso, terminó trabajando, sudando la frente para conseguir el pan. Pero antes había provisión en abundancia. Dios se le aparece como todos los días y Dios le pregunta y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios estaba perdido y no sabía dónde estaba el hombre. ¿Dónde estás tú en la posición? Recién mi esposa hablaba de estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Sí? Y que estamos con el Señor, sé hombre, en el sentido de gobierno, maduro, completo, para mostrar. Elías se escondió en una cueva y viene el Espíritu de Jehová y le habla y le dice, Elías, ¿dónde estás tú? Que Dios no sabía que estaba en la cueva, si lo va a buscar ahí y le habla. ¿Y qué le contesta Elías? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos y solamente yo he quedado. Nuevamente Dios le está preguntando, ¿cuál es tu posición? ¿Dónde estás, Elías? Comenzó a preguntar dónde está su posición. Entonces nosotros, la pregunta sería, ¿dónde estás posicionado mentalmente? El dinero es el que te gobierna, el afán es el que te gobierna, el miedo es el que te gobierna. ¿Qué es lo que está gobernando tu vida? Nosotros como casa, yo como pastor, tengo la responsabilidad y lo he hecho todos los primeros años sobre esta casa. Por eso hemos visto la bendición sobre esta casa y las cosas han comenzado a operar de una manera poderosa. Enseñar a los hijos en cómo tiene lugar la administración, la economía y cómo ellos gobernando sobre la finanza y caminando sobre la bendición que Dios tiene para su vida. Vayamos al libro de Malaquías en el capítulo 3. Y yo quisiera que por favor me permita introducirme y profundizar para traerle un poco más de revelación y que usted comience a conectarse a esta palabra. El versículo 7 del capítulo 3 del libro de Malaquías dice, desde los días de vuestros padres, fíjese que acá están implicadas dos generaciones. Le está hablando a los hijos presentes y a la generación anterior. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis.
disculpen. Mi esposa habló de mandamientos, preceptos, estatutos. Y aquí está diciendo, ustedes y sus papás se apartaron de mis leyes. Mire lo que dice Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora la gente se pregunta y dice, más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Dios le pregunta que vuelvan a los mandamientos y que vuelvan al orden. Y la persona pregunta, yo voy a la iglesia, estoy siempre. Fíjese que el versículo 8 reporta robo. Y hace en un signo de pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Tenga ahí porque sobre eso vamos a excavar y vamos a profundizar. ¿Robará el hombre a Dios? Dios le reporta el robo y le dice, pues vosotros me habéis robado. Nuevamente la gente se pregunta y dice, ¿cómo nosotros vamos a robar a Dios? Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Eso que hicieron los colocó en la posición maldito. Por eso, ¿dónde estás? Maldito sois con maldición porque todos vosotros, la nación toda, me ha robado. El versículo 10 dice, traigan los diezmos al alfolí. El alfolí es el lugar donde se almacena la provisión, el alimento. El alfolí sería el granero, allí donde se guardan los granos, donde se tienen los animales en pleno invierno. El alfolí sería la figura de la cocina de la mujer con la alacena de todos los alimentos y los recursos para la provisión de la casa. Y Dios está diciendo, traed todos los diezmos allí donde está la comida, donde está el alimento espiritual. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendiciones en sobreabundancia. Entonces, ¿cómo alguien se cierra al cielo y se cancela la lluvia de la bendición? Lo tiene aquí claro. Es no trayendo y honrando a Dios con los diezmos y la ofrenda. Pero ¿cómo viene el relato? La nación toda ha pecado, se ha apartado de mis leyes, se ha apartado de los mandamientos que yo les propuse. Y me robaron. Fíjese que lo reporta como delito, como robo. Ahora, en este robo, déjenme profundizar. Y pensemos esto. Si nosotros lo leemos linealmente, sin revelación, uno piensa, robar es no darle el diezmo y la ofrenda a Dios. Pero en lo profundo, la pregunta sería, ¿cómo se le roba a Dios? Yo recuerdo una vez ir a una cancha de fútbol, era la cancha de Vélez, y las gradas estaban así, usted tenía que bajar, girar y meterse en los túneles. Y había un grupito de 5 chicos, se ponían 2 de aquel lado y 3 de este, y hacían que bajaban el túnel con la gente y le ponían la mano en el bolsillo y robaban. Claro, estaban tan apretados, uno baja tan apretado con una multitud que no siente cuando le van poniendo la mano en el bolsillo. Y nosotros estábamos parados en la grada anterior y los observábamos cómo le robaban y simulaban que bajaban al túnel, pero daban la vuelta en la pared y volvían a seguir así. Y mientras la gente caminaba, le robaba. La pregunta es, ¿cómo le robas a Dios? ¿Cómo le sacás al Dios de los cielos? ¿Cómo le vas a extraer al Dios de los cielos? La profundidad de esto es que Dios quiere ser nuestro Padre y Dios quiere bendecir a su Hijo. Y Dios dice que te quiere coronar de favores y misericordia. No es una idea mía. La Biblia dice, Él es el que te corona de favores y de misericordia. Salmo 103, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios quiere bendecirte. Cuando usted cancela el dar, cuando usted deja de diezmar y ofrendar, usted está bloqueando la oportunidad a Dios de manifestar la bondad sobre sus hijos, de manifestar el amor, la gratitud a sus hijos. La semana pasada, no este sábado ayer, sino el sábado pasado, mi nieta cumple 1 año.
cumplió 1 año. Nosotros como abuelo queremos ofrecerle algo y mostrar nuestra gratitud. Pero si los padres, mi nuera y mi hijo, me bloquearían la manera en la cual yo le quiero mostrar mi afecto y mi amor. ¿Cómo el hombre bloquea? Se cierra la ventana, maneja en una autonomía, dice yo me autoabastezco, yo me la arreglo sola, mi mente me dice que estoy ajustado con el dinero y que le voy a dar a Dios, y si no llego con esto, empiezo a funcionar en una autonomía. Y Dios no puede mostrar su bondad conmigo. ¿Sabe lo que le estamos robando a Dios? Le estamos robando la oportunidad de bendecirnos, prosperarnos y coronarnos de favores y misericordia. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, todo aquel que busca a Dios, crea que Dios existe y que Dios galardona, premia. Entonces, si ese Dios que me quiere premiar, yo le coarto, le bloqueo la oportunidad de bendecirme, la manera es que yo lo reconozca a Él como mi fuente y que Él muestre la bendición sobre mi vida. ¿Qué quiso hacer Dios? Entre todas las naciones del mundo yo escojo a este pueblo, Israel. Hoy el Israel espiritual somos usted y soy yo. Hoy nosotros tenemos que operar y decir, yo no funciono con sudor de la frente. Lo que dije antes, si yo me muevo por el afán y tengo miedo a esto, tengo miedo al otro, y si lo hago con sudor de la frente, me tengo que preocupar. Pero si Dios es mi proveedor, repose, despreocúpese, porque el Señor traerá el favor sobre tu vida. ¿Cómo Israel fue sostenida en el desierto? El Salmo 78 te lo dice. Abrió la ventana de los cielos y le mandó trigo del cielo. Le dice pan de nobles, pan de príncipe. El maná era algo especial. No era una comida así nomás. Le mandó del cielo. Dice, sopló el viento solano y le trajo carne en el desierto. ¿Por qué? Porque estaban los cielos abiertos. Pero cuando yo bloqueo, porque te dice, abriré la ventana de los cielos. Si ustedes me traen los diezmos, abriré la ventana y la bendición se va a derramar. Cuando usted se desconecta de Dios, es como que yo toque el botón aquí. Hablar y no escucha cuando me activo, me conecto. Está mi receptor. Está el potencial. Está el potencial allá, anda bien la máquina, sí, hay electricidad, sí, anda bien esto, pero si yo me desconecto, bloqueo lo que hay allá, que venga acá. Usted, cuando opera en ese sistema, bloquea la provisión de Dios sobre su vida y la bondad de Dios sea sobre tu vida. Ahora, ¿qué te dice la razón o el afán? Cuento con esto, cuento con esto, cuento con esto. Todo cálculo humano, cuando Dios te mueve, va a ser contrario. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo hizo ir por un camino y lo hizo chocar contra el Mar Rojo. Si lo calculamos a la mente humana, era una estrategia ingenua porque el ejército enemigo venía y lo mataba. Cuando Dios le habló a Gedeón y le dijo, bueno, vos vas a vencer, vos sos valiente y vas a vencer. Lea el versículo de Jueces capítulo 6, dice que el ejército que venía y venían otros ejércitos de oriente que llenaban la tierra, parecían como langosta, como una sombra, que lo comían todo. ¿A usted le parece que un grupito de personas podían vencer a eso? Siempre el cálculo humano parece un contrasentido cuando Dios te está diciendo algo. Cuando uno opera en los principios. Entonces, cuando uno empieza a calcular, nosotros tenemos que entender cómo opera esto. Que cuando tenemos los 10 y le damos ese 1 a Dios, nos queda 9 y Dios dice, estos 9 yo te lo voy a multiplicar y te lo voy a bendecir. En el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 4, dice, mediten, piénsenlo, pónganse en tiempo y medite. Sembran mucho, recogen poco. Compran abrigo y no se calientan. Si el hombre trabaja, se pone la plata en los bolsillos, tiene los bolsillos agujereados, se le va todo, porque yo se lo disipo.
porque no estaban operando, no estaban pensando en la casa de Dios. Cuando usted lo pone a Dios primero, Dios dice, vos tenés el 9 restante, esos 9 yo te voy a bendecir. Y vas a ver la provisión de Dios. Entonces, esto no es invento humano, esto no es idea de hombre, esto no es que se necesita, no, es que yo hago a Dios mi proveedor. Él es mi proveedor. Entonces Dios dice, no os afanéis, ¿qué comeréis o qué vestiréis? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas necesitan. Busca primero el reino de Dios, el principio de la primicia. La primicia es diferente al diezmo. El diezmo usted da 1 y se queda con 9 y Dios te bendice el resto. El principio de la primicia es que a lo primero que viene a tu vida, la primera cosecha, la primera semilla, usted se la da al Señor y se queda sin nada. No es que se queda con 9. Cuando uno da primicia no te queda nada. Cuando uno da primicia no es que usted cuenta con resto. Usted le dio, pero usted está confiando que el resto es afectado y es bendecido. Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Usted le puede robar a Dios? Sí. ¿Qué le roba? Le roba la oportunidad de que ese Padre bueno, eterno, bendiga y prospere a sus hijos y manifieste. En Malaquías capítulo 2, el capítulo anterior, Dios le habla al sacerdocio y dice, ahora pues, oh sacerdote, para vosotros es este mandamiento. Ustedes tienen que escuchar este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido. Ya había tomado lugar. Porque no habéis decidido de corazón. He aquí yo dañaré la semilla, la simiente. La semilla ya estaba dañada. Y os echaré el rostro. ¿A dónde? Mire dónde lo iba a hacer caer. En el estiércol. El estiércol de vuestros animales sacrificado. Y seréis arrojados juntamente con él, con el estiércol. Usted no está para hacer estiércol. La iglesia está para hacer luz en este mundo. Usted y yo estamos para hacer sal de la tierra. Nosotros somos los que damos sabor a esta tierra. ¿Y por qué nosotros vemos la bendición y la gracia, el incremento del favor de Dios? Porque nosotros estamos aplicando el orden de las primeras cosas, el orden de las primicias. Los primeros frutos. Pastor, usted está hablando de Antiguo Testamento, eso es Antiguo Pacto. De cómo opera la primicia. Y como el orden de los primeros frutos está en el corazón de toda la Biblia. Usted lea en los primeros capítulos de Génesis, donde Caín y Abel vienen a presentar las ofrendas. ¿Para qué dieron ofrenda? ¿Porque la iglesia necesitaba? ¿Porque el pastor le pidió? No, sino que eran los hombres viniendo a honrar a Dios. ¿Y cuál ofrenda apreció Dios? La de Abel. Abel dio las primicias, lo más gordo de su ganado, lo más especial, se lo dio al Señor. Hay una idea secularista de la sociedad que dice como que Dios acepta cualquier cosa. No te equivoques. Desechó la de Caín y aceptó la de Abel. O sea, nosotros tenemos que tener bien claro cómo operan los principios y el orden de las primeras cosas y los primeros frutos. El Señor Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el orden de la primicia? Que cuando el Padre dio a su Hijo, el primogénito, la figura de Abraham entregando a Isaac, dio el primogénito, serán benditas la descendencia. Aquí dice en el capítulo 2, maldigo tu semilla, tu simiente. Pero cuando Abraham entrega a Isaac, la bendición está. ¿Qué nos dice Romanos 11?
Que si la raíz es Cristo, el santo, el resto de las cosas es santa. El orden de cómo trabajan las primicias está presentado en las Escrituras. ¿Y qué dice aquí? Si ustedes no lo hacen de corazón y me honran, lo que dice en el versículo 3, he aquí yo dañaré la sementera. En el versículo 2 dice, si no oyeres, si no decidís dar de corazón a mi nombre. El capítulo 3 de Proverbios, versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. Claro, el mandamiento. Ahora, ¿qué sucedió? La iglesia ha naturalizado las cosas. La iglesia se ha convertido en una extensión del pensamiento político social. O sea, la mente que yo decía en la semana socialista, esa idea, ay no, pero hay que ayudar, no entendió el principio de las primicias y eso se introdujo como humanismo dentro de la iglesia. Esto le está produciendo un vacío claro en el liderazgo, ya que ha venido y ha perdido el derecho de los órdenes. Jacob es el segundo hijo de dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. ¿Qué hizo Esaú? Tenía la primogenitura. ¿Y qué era tener la primogenitura? Era el primer hijo de una familia que cargaba la bendición atrás. Que es lo que yo te decía antes. Cuando uno entrega lo primero, el resto es bendecido. Y también es una declaración de fe, de que confío en todo lo que vendrá por detrás. El Padre entregó a su Hijo. ¿Y por qué Cristo se entregó por nosotros? Dice que sufrió la vergüenza, el oprobio, la maldición de morir en una cruz por el gozo puesto por delante. Eso es primicia. Que yo doy, me quedo sin nada, pero creo y declaro que la cosecha que viene atrás será gloriosa. La iglesia está para mostrar al mundo los caminos de Dios. Nosotros estamos para dar ese testimonio de lo que es ser un hijo de Dios. Ahora, te van a venir con razonamientos humanos y te van a decir, no, pero esto es el orden de las primeras cosas y cómo Dios actúa y cómo Dios opera. Cuando Dios le habló a Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, y le dijo, ¿dónde estás tú? Elías estaba escondido en una cueva. ¿A dónde lo mandó? A la casa de una viuda. Y dijo, he dado orden a una viuda para que te sustente. Esa viuda, ¿cómo lo sustentó? El plan de la viuda, la razón le daba un poquito de harina, un poquito de aceite, una torta y nos morimos. El plan de Dios es una provisión que entra en tu casa y una sustentabilidad para todas las cosas. El profeta le dijo, dame a mí primero la torta y el aceite y la harina no va a escasear y no va a faltar en tu casa. El principio de las primeras cosas. En el libro de Josué, para sentarnos y centralizarnos, ¿de qué nos habla Josué? Josué es el líder que lleva al pueblo a poseer la tierra prometida, a tomar posesión de la tierra prometida. Josué es el que cruza el Jordán e ingresa a la tierra que va a ser su heredad. Esto lo hablaba con mi esposa y ella me decía, toda la nación cruzó el Mar Rojo, toda la nación fue libre de la esclavitud, pero solamente dos cruzaron un Jordán y tomaron una posición de poseedor y de repartir la tierra para el resto de sus hermanos. ¿Cómo atravesaron ese Jordán? Siguiendo el plan de Dios. Cuando atraviesan el Jordán, ¿cuál es la primera ciudad en conquistar? Jericó. Jericó sería la primicia. Jericó es la primera ciudad a vencer y a conquistar. Dice en Josué capítulo 6, versículo 1, dice, ahora Jericó
estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. La sitiaron, la rodearon. Pero Dios le da la directriz de la primicia. En el versículo 17 del mismo capítulo le dice así: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. 6:17 estoy leyendo. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. El versículo 18 dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19, mire lo que dice: mas la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Dios le dice: van a seguir las estrategias. Hay muchas ciudades por conquistar. Luego viene la ciudad de Ai, luego vienen los amorreos, vienen otras ciudades, pero esta primera, Jericó, es la primicia. ¿Y qué le dice Dios a su pueblo? ¿Cuál es la directriz? No toques la primicia. No agarres nada de la primicia. Te vas a encontrar con oro, te vas a encontrar con hierro, te vas a encontrar con plata, con bronce. Cuando encuentres eso, vení y lo traes al templo y dáselo al Señor. Mire lo que dice el versículo 24 del mismo capítulo. Y consumieron con fuego toda la ciudad. Los animales lo mataron todo. Porque en la ley está permitido tomar el botín. Venciste al enemigo, apropiate de sus bienes. Pero Dios le dijo: en la primicia, como esta es la primera ciudad, me la vas a dar a mí. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Cumplieron en parte. Porque aquí dice que lo pusieron, pero hubo alguien que no lo puso. Y cuando fueron a la segunda batalla, la ciudad de Ai, fracasaron. El versículo 1 del capítulo 7 dice así: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué es prevaricación? Es cometer un delito con conocimiento, a sabiendas del mal que está haciendo. Entonces capítulo 7 ya lo declara y declara el delito. Y dice: los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pero para no leer todo el relato, vayamos al capítulo 4. Van a la batalla y dice: subió el pueblo con 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Fracasaron, no pudieron tener la victoria. ¿Por qué? Porque alguien tocó del anatema. Versículo 10 dice así: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Es muy común que la gente ore y le pide a Dios y le pide a Dios. ¿Sabe lo que está haciendo Josué? Yo no lo leí los versículos anteriores. Pero cuando José vio la pérdida de esa victoria, se rompió los vestidos. ¿Sabe qué es romperse los vestidos? Es una acción de luto, de dolor. Se empieza a arrancar los pelos y se tira al piso y se tira a tierra sobre la cabeza. Se le para a Dios y le dice: muchacho, levántate. ¿Por qué estás haciendo esto de postrarte sobre tu rostro? El versículo 11, Dios le dice: Israel ha pecado. Esto no fui yo. Porque uno empieza a preguntar: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hizo esto? Mira lo que nos pasó. Al final, ¿Dios existe o no existe? Cuidado. Acá quebraron los principios. Acá tocaron del anatema. Dios se lo dice. Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado y han mentido y lo han guardado entre sus enseres. ¿Sabe cómo es la historia?
Josué tiene que empezar a preguntar. Es como en una fábrica, uno dice, che, me faltó el celular, trae tu mochila, trae tu mochila. Empezó a revisar uno por uno hasta que llegaron a Acam. Y Acam dijo, sí, vi un manto babilónico, vi unas piezas de oro, vi esto, me lo guardé, lo tengo abajo de la tienda. Y quién sabe, quién se da cuenta si vos metés la mano en la lata. El Dios de los cielos, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición? Mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 12. Por esto, ¿qué es esto? Tocar el anatema, la primicia. En otras palabras, tocar la primicia te hace vulnerable al enemigo. Tocar la primicia hace que el enemigo pueda tener prevalencia sobre tu vida, pueda prevalecer. ¿Quién es Mamón? Mamón es el dios de la riqueza. No es que existe un dios, es que el hombre ha puesto amor a la riqueza, que es lo que hablé ayer de Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, raíz de todos los males, el amor al dinero. Que usted haga del dinero su Dios o su mamón. Entonces, por esto, déjamelo, May, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente contra sus enemigos. ¿Por qué? Porque tocaron del anatema. Pastor, ¿usted no está metiendo miedo? No. Yo necesito, como papá de una casa, enseñarle a los hijos y instruir a mis hijos de cómo funcionan los principios. Y si nosotros traemos primero fruto y vemos la bendición sobre el resto de los meses, el resto de los años, el resto de la descendencia, lo primero, el hijo primero, lo entregamos al Señor y se los damos, sabemos que la bendición está sobre todo el resto de la semilla. Como les decía, Abraham entregó a Isaac, el Dios de los cielos entregó a Jesús y dijo que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Este es el orden que nosotros traemos, el principio de las primicias y cómo actuar en la casa del Señor. Mire lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 13. Nehemías capítulo 13, versículo 10. Para ubicarnos, Israel había sido llevada cautiva a Babilonia durante 70 años. Y vuelven y empieza la reconstrucción de la ciudad, de los muros. Y era fundamental la reconstrucción del templo porque era el centro de adoración a Dios. Era donde se ministraba. Había que restaurar el templo salomónico. Entonces, Nehemías se da cuenta de algo. En el versículo 10 dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les había sido dada. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, a sus casas, a sus campos. Fíjese, el líder encuentra eso. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite al alfolí, a los almacenes. La casa de Dios estaba abandonada porque el pueblo no estaba actuando en el orden. ¿Quién hizo esto? Nehemías. Nehemías vuelve y dice, che, la gente no está trabajando y los sacerdotes no están en sus casas, fueron a sus campos, están en sus ciudades, están con su familia. ¿Y cómo no están sirviendo en la casa del Señor? ¿Qué nos dice Ageo, que lo dije rápido? Examiná. Se están ocupando de sus casas y se olvidaron de la mía.
Se ocupan de lo suyo y se olvidaron de mí. ¿Qué dice Dios? Trae los diezmos, hace que esto sea el orden, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Nehemías dice, encontré que habían abandonado la obra. Entonces reprendí a los oficiales. El versículo 12 dice, y todo Judá trajo el diezmo. El versículo 13, y puse por mayordomo de los sacerdotes Selemías y el escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Qué les repartían? Lo que traía la nación y administraba para el resto. Fíjese lo que dice el versículo 14. Nehemías le habla a Dios y le dice, acordate, Dios, de este bien que yo hice. ¿Cuál fue el bien? Esto es lo que yo me puedo parar. ¿Por qué yo enseño primicia? ¿Por qué yo enseño a mis hijos? Porque yo reposo y digo, Dios, acordate que yo instruí al pueblo a dar, a diezmar, a traer primicia. Fíjese que le dice él, acordate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mi misericordia que hice en la casa de mi Dios en su servicio. Lo que yo hice, ¿qué hizo Nehemías? Volvió a mover al orden el pueblo de traer los diezmos. Acordate de esto. ¿Por qué yo me paro? No tengo vergüenza. Porque nada de esto tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con usted y con Dios. Yo, al instruirlo, hacer que el orden, la bendición venga sobre tu vida. ¿Cuál es el principio de todo esto? La mente humana te va a decir, un pastor pidiendo, no, acá nosotros no pedimos, nosotros enseñamos a nuestro pueblo y este es el lugar donde recibe su alimento y trae su diezmo. Le estoy hablando a la cámara y a los que me van a ver y esto va a quedar ahí para que sepan. Y yo puedo tener esa paz y mi descendencia será bendecida porque yo moví a los hijos de esta casa, los instruí a venir y traer las primicias al Señor. Para no pasar por alto, porque lo dije y me pesa, vayamos a Mateo capítulo 6 y leer directamente lo que nos dice. Versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que buscaban. Cómo me alimento, cómo me sostengo. Pero Dios dice, no te afanes, no pongas la mirada en eso. Yo soy tu proveedor. Siempre te sostendré, siempre te ayudaré con la derecha de mi justicia. ¿Cuál es el principio? Ezequiel 44:30 lo dice claramente. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda ofrenda, de todo lo que se presente de vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición. ¿En dónde? ¿En dónde va a reposar la bendición si usted trae primicia? En tu casa, en tu vida. ¿Dónde va a reposar? En usted. En usted. Y eso va a traer ese reposo. No quiero tomarme mucho, pero quiero terminar leyendo 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20.
Porque por ahí alguien dice que esto no está en el Nuevo Testamento. Versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado, ¿de dónde? De los muertos, que es primicia. En el capítulo 10 del libro de los Hechos se nos habla de un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, hombre temeroso de Dios, hacía limosnas y ofrendas, le daba al pueblo. ¿Qué le pasó a Simón? En el libro de los Hechos, capítulo 10, ¿te lo acordás? No me sale el nombre ahora. Cornelio, perdón, se me mezcló. Cornelio hacía diezmo y ofrenda, capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Qué hizo? Que Pedro, que estaba en la casa de Simón el curtidor, venga a su casa. ¿Y qué sucedió? Fue salvo él con toda su casa. Fíjese la figura, entra Cristo a través de Pedro y la salvación entró a esa casa. ¿Pero qué hacía él? Ofrendas y diezmo. Léalo en el libro de los Hechos capítulo 10, porque el ángel que le aparece a Cornelio le dice, las ofrendas y las limosnas están delante de mí, son un monumento que lo tengo adelante. La idea humana, como te dije antes, la política se ha introducido en la iglesia, la filosofía del mundo se metió, el humanismo se metió y rebajó lo que es honrar a Dios con tus bienes. Cornelio dio ofrendas y diezmo y dice que subió. ¿Qué hizo? Movió a Pedro que venga a su casa y la bendición entró en su casa. ¿Qué sucedió con Zaqueo? Zaqueo se sube a un árbol, Jesús está caminando y Jesús le dice, hoy es necesario que yo coma en tu casa, que pose en tu casa. Jesús se autoinvitó, pero con Jesús no iba él solo. Es como que yo le diga a alguien, voy a comer a su casa. ¿Quién viene? Mi señora y mi hijo, el que vive conmigo. ¿Sí o no? Somos 3. Pero Jesús eran 11 y con él 12. 12 que te comían hasta el dibujo del plato. Pero no solamente eso, se le llenó la casa a Zaqueo. ¿Y qué sucedió? Jesús dijo, hoy la salvación vino a esta casa. O sea, cuando uno opera en el principio de primicia, es lo que te dice Ezequiel 44:30, que la bendición repose sobre tu casa. Pastor, ¿usted está queriendo decir que se paga? No, yo no dije que se paga. Yo dije cómo funciona. Nunca se puede comprar ni la salvación ni la gracia. Eso te lo quiere decir la filosofía de este mundo. Honra y el principio, primero Dios, primero busca el reino de Dios, todo lo demás es añadido. No lo bloquee a Dios en mostrar y en bendecir a sus hijos, porque a Dios le place. Dios le quiere coronar de favores y misericordia. No lo bloquee. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Cada uno dé y haga como propuso en su corazón. Por eso la enseñanza de ayer la conecto hoy. ¿Quién es el mayordomo? ¿Quién está en el gobierno? ¿Te gobierna el dinero, el miedo, la necesidad o los principios? Ahí dejamos la palabra porque hay mucho más todavía para hablar. Pero incline su cabeza, cierre sus ojos. Y no te sientas juzgado. Ponte en intimidad. Ponte como ese hijo, esa hija delante de Dios. Y permite que la palabra comience a trabajar. Y como dice la Escritura, el que tiene oído, oiga lo que hoy el Espíritu está diciendo a la iglesia. De cómo nosotros, como hombres y mujeres, estamos honrando al Señor, estamos siendo fiel.
No te cierres los cielos, no te canceles la bendición. Vive bajo cielos abiertos, que la bendición de Dios repose sobre tu casa, como dice Ezequiel 44:30, para que repose. No sea un hecho aislado de un buen momento, no, que repose. Que sea Cristo entrando en tu vida, en tu hogar y llenándote de bendiciones. La Biblia dice: Jehová bendecirá tu salida, tu entrada. Jehová bendecirá el fruto de tu vientre. Pero haga Jehová el Señor de su vida y manifiéstelo fielmente. Señor, oramos por cada vida y por esta palabra, para que esta palabra traiga revelación y rompa toda estructura humana, terrenal, de autosuficiente. De que ese hombre, esa mujer, no saque a Dios del lugar de ser tu proveedor colocándose Él, sino que le permita a Dios ser el proveedor de tu vida. La pregunta sería: ¿dónde estás tú? ¿Vos estás por encima? ¿Vos sos el autoabastecedor? ¿O Dios es tu proveedor y vos funcionás con la bendición de Dios en una correcta administración y mayordomía de tu vida, de tus bienes, de tu tiempo, de todo en ti? Honra, como dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cierro esta palabra declarándolo sobre tu vida. Hónralo. Cristo es la primicia, el primero que resucitó. Nosotros somos los bendecidos restantes. Amén. Amén. Gracias, Señor. Apláudale bien fuerte a nuestro Dios. Aleluya.